Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Sor, gritó Penny al hombre que acababa de salir de una sala de reuniones. Él simplemente levantó una ceja en señal de reconocimiento, ya que rara vez hablaban en la oficina. Se acercó al hombre musculoso y le susurró: «Ven a verme, a mi oficina». Jun, ¿cómo vas a ir a casa?, preguntó su amigo, dándole una palmada en el hombro. Voy a comer comida japonesa, respondió Jun con una sonrisa brillante, entrecerrando los ojos. ¿A dónde vas a ir? Iré a un restaurante. ¿Con quién vas a ir? ¿Con tus amigos? Jun negó con la cabeza, indicando que no eran ellos, pero tampoco dijo con quién tenía planes. Charlaron un rato y después se despidieron. En ese momento esperaba a Pisor porque tenía una tarjeta de descuento para el restaurante, pero por mucho que esperara no había rastro de él, ni siquiera una sombra. No tenía ni idea de a dónde había ido Sor. Llamarlo tampoco le sirvió de nada, el tipo no contestaba. Incluso intentó preguntarle a Hia-chan, pero solo obtuvo un encogimiento de hombros desprevenido. Frustrado, Jun decidió llamar a Sor por última vez. Hola. En el momento en que Sor contestó, Jun casi gritó al teléfono, pero se contuvo. Después de todo, todavía quería esa tarjeta de descuento. ¿Dónde estás? ¿Por qué? Porque vamos a comer comida japonesa, le recordó Jun. Quería asegurarse de que Sor recordaba su plan para esta noche. ¿Dónde estás? Estoy frente al edificio, no te encuentro. ¿Dónde te has metido? Espera, voy a dar la vuelta con el auto, respondió Sor con voz tranquila antes de colgar. La verdad es que se había olvidado por completo lo de Jun. Al salir del estacionamiento hacia la entrada del edificio, vio al pequeño parado en la sombra, huyendo del sol. No tardes demasiado, Sor. Espera ahí, voy a dar una vuelta, respondió Sor con voz tranquila antes de colgar. La verdad es que se había olvidado por completo de Jun. No tardes demasiado, Sor, le advirtió la persona que estaba sentada a su lado en el auto antes de que Sor saliera y corriera hacia él, que lo esperaba. Jun, gritó Sor, haciendo que Jun levantara la vista. Jun suspiró visiblemente molesto, pero no se quejó. Sor le dio una tarjeta de descuento y una llave de repuesto en la mano. Aquí tienes la tarjeta de descuento y esta es la llave. No voy a casa esta noche, así que no olvides cerrar con llave. ¿No vienes a comer conmigo? El tono de Jun era normal, pero su expresión ligeramente decepcionada le conmovió un poco el corazón a Sor. Se sintió mal. Jun probablemente esperaba, con ansias, cenar juntos. Iremos la próxima vez. ¿A dónde vas, Pi?, le preguntó Jun, pero Sor ya corría de vuelta al auto sin responder. Justo cuando Pi-Sor abrió la puerta, Jun vio a la mujer sentada adentro, y por supuesto no era otra que Kun Penny, otra vez. Molesto, levantó una mano y se golpeó ligeramente el corazón. Su corazón volvía a latir con fuerza, a un ritmo irregular, pero esta vez más lento. Una opresión se apoderó de él. Jun tomó el autobús y se bajó en la parada cercana al restaurante. Para entonces el local ya estaba abierto y el ambiente interior tenía un aire tranquilo y típicamente japonés. En cuanto entró, una empleada lo recibió. Como estaba solo, eligió un asiento contra la pared para no sentirse incómodo. De hecho, había llamado a Win para que lo acompañara, pero su querido amigo se negó porque tenía trabajo. Jun terminó pidiendo solo 3 platos. Su antojo inicial se había desvanecido misteriosamente. Mientras esperaba su comida, sacó su teléfono y empezó a navegar, pero de repente alguien se acercó. Sacó la silla frente a él y, como si fuera lo más normal del mundo, colocó un enorme oso de peluche en el asiento. El oso, un gigante marrón casi tan grande como un búfalo, estaba cuidadosamente colocado para sentarse, como si hubiera venido a cenar con él. Jun parpadeó confundido antes de mirar al joven frente a él.
Era un joven delgado, vestido con un uniforme de restaurante japonés. Terminamos, déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse, bye bye.